Vamos a iniciar una entrevista con el doctor don Luis Alberto Valle, oriundo de Tarija o De La Paz. de La Paz. Él es una persona que nos va a contar su historia, su vida, y yo quiero centrarme en un aspecto de cómo la izquierda persigue a las personas sin tener un motivo y sin demostrar razones. Yo quiero que él nos cuente su historia porque él es un político, fue ministro, fue alcalde, fue intendente, fue embajador por su país. Don Luis, por favor, cuéntenos un poco de su historia. Bueno, en realidad, la historia de esta persona, yo le agradezco mucho por la entrevista. Nosotros comenzamos en colegios religiosos, La Salle y San Calixto. En primaria estuve en San Calixto y en secundaria en La Salle. Y luego de salir bachiller, competimos o concursamos para estudiar medicina. Salimos elegidos, dentro de los pocos que salieron elegidos en aquella época, muy poquitos fuimos elegidos para estudiar medicina. Luego, estudiando medicina, ya me dediqué a la medicina y, por supuesto, mi padre, que fue muy molestado por la política, sin haber sido político, él no tuvo el reparo en decirme: mi hijo, ahora que vas a estudiar medicina, no haga política, porque la política no es saludable, y segundo, porque la política es muy ingrata, y tercero, porque a uno lo hacen hacer política sin ser político, como me sucedió a mí. Entonces, nosotros hicimos la carrera, y la verdad es que yo en la carrera de medicina no acepté ningún cargo que se asemeje a lo político. Es decir, no fui ni secretario de deportes, digamos, por un decir exagerado. Y así fuimos en la carrera, que fue muy sacrificada, porque en esa época eran muchas las exigencias, y por supuesto a mí me tocó cumplir con todas aquellas, a pesar de no haber sido un hombre Don Luis, perdón, sí. ¿Y cómo se metió a la política? Correcto, a eso vamos a llegar. Resulta que estando ya, salí bachiller, y bueno, yo enamoré tuve varias enamoradas, y luego me casé con la hija del general Banzer. Entonces, estando sumergido en la política del general Banzer, me tocó a mí muchas oportunidades en que me proponían como candidato. Pero este parentesco también no era favorable para aceptar esa candidatura. Sin embargo, yo, comunicándole al general Banzer, le dije: yo voy a ser candidato, pero cuando hayan votaciones por los mismos. Y así me tocó a mí ocupar primero la candidatura para diputado. Sin embargo, esto ofrecía no tanto a mi deseo, sino a la demanda que yo tenía de los amigos y de la gente que me tenían en la escuela. Y, por supuesto, en colegio, tanto en primaria como en secundaria, siempre tuvimos un sitial importante, políticamente hablando. Es decir, todos los años fui presidente de los cursos en colegio, asimismo de los cursos en secundaria como en primaria, y por supuesto entré a la universidad, y en la universidad querían elegirme. Sin embargo, yo, orientado por mi papá, no acepté ningún cargo político. Entonces, ya graduándome de médico, haciendo la especialidad, etcétera, me toca volver a Bolivia, y en Bolivia surgen las candidaturas. ¿Usted estudió dónde? Yo estudié en Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Canadá. ¿No? En México, varios cursos hice, pequeños cursos, pero fuertes, profundos hice, sobre todo en Colombia, Uruguay, México y Estados Unidos, ¿no? Entonces,
Retornando a Bolivia, mis amigos y gente conocida decidieron proponerme para ser candidato a diputado. Ya, entonces tuvimos la suerte de ser candidatos a diputado por Acción Democrática Nacionalista, que era la competencia con el MNR, con el MAS, con Falange y con otros partidos políticos, y tuvimos la suerte de sacar un buen porcentaje y además ser diputados. ¿No? Me tocó ser diputado durante los 4 años de gestión, que en esa época eran así, los 4 años, y siendo diputado ya me tocó a mí hacer la candidatura para ser alcalde. En esas épocas te elegían de alcalde el consejo municipal, es decir, todos los que estaban alrededor del consejo municipal hacían la elección, y ahí también tuve la suerte de haber sido sugerido como candidato y salir candidato para presidente del consejo. Entonces, ¿De qué zona? De Acción Democrática Nacionalista y de todo Bolivia, porque el diputado es de todo Bolivia. Allá, pero como alcalde. Como alcalde y como alcalde de La Paz, de la ciudad de La Paz. Entonces ahí fuimos elegidos por el consejo como alcaldes. Ya eso me tocó un buen periodo de más de un año, ¿no? Que estuvimos de alcaldes, y luego me propusieron ser el jefe departamental por Acción Democrática Nacionalista. Tuvimos una competencia ahí de 5 candidatos y me tocó la suerte de también ser elegido candidato por Acción Democrática Nacionalista, con la cual estuvimos hasta el final de la gestión política que tuvimos. Ya. Luego, naturalmente, como yo era un candidato por Acción Democrática Nacionalista, tuvimos muchos enfrentamientos, y sobre todo enfrentamientos políticos, pero que nunca obedecían a una gran verdad. Lo que obedecían era más bien a una reacción más bien política, y así mismo sucedía dentro del partido. Entonces, dentro del partido había varias personas que querían candidatizarse, como el caso de Tuto Quiroga, que se candidatizó. Él ya había sido expresidente de Bolivia, sin embargo, como candidato no pudo ganar la presidencia. Y en esa época yo ya me aparté para seguir con mi trabajo médico, porque tuve la suerte de ser elegido y contratado por la Organización Mundial de la Salud para trabajar, y ya con esta situación dejé la política y me dediqué plenamente a la medicina, con la cual estuve en varios países del continente americano trabajando como médico salubrista. En el interín también hicimos salud pública, medicina preventiva y servicios de gerencia de salud en varios países. Gracias a esto fue que la Organización Mundial de la Salud me invitó para que sea miembro titular de Acción Democrática Nacionalista, y por supuesto cuando fui elegido como candidato también se me propuso a mí otra ventaja política. Sin embargo, yo preferí seguir trabajando. Estando trabajando en la Organización Mundial de la Salud, me invitó para hacer unas entrevistas y unas exposiciones el presidente Jaime Paz Zamora. Una vez que estando con el presidente Jaime Paz Zamora, me toca a mí la suerte de también ser propuesto para diputado, y estando ya con el presidente Jaime Paz Zamora, me quedo como diputado y además me quedo como asambleísta. Asimismo, luego en el consejo fuimos electos alcalde municipal en el gobierno de Jaime Paz Zamora. ¿De La Paz? Alcalde municipal de La Paz. ¿2 veces fue alcalde? Sí, una vez electo, una vez por una elección indirecta, porque ahí lo nombró el consejo. El consejo. Sí. Y en esta fue una elección directa. Directa, con voto popular. Claro. ¿No? Entonces, trabajamos, todo lo referente al consejo y, por supuesto, al territorio, ¿no? Al territorio que era todo el departamento de La Paz.
¿no? También en esta época nos tocó la suerte de hacer un consejo donde tratamos nosotros profundamente de hacer un trabajo territorial, que era lo más importante para nosotros en esa época, y también asimismo hacer que la forma de trabajar sea en territorios por concejal, ¿no? Eso fue una cosa muy importante porque así cada concejal atendía un territorio predeterminado y eso también nos dio ventaja comparativa, gracias a lo cual nos mantuvimos en ese consejo con mayoría absoluta, a pesar de que en el consejo, que éramos 13 miembros del consejo, yo era el único candidato por Acción Democrática Nacionalista y sin embargo, cuando hubieron elecciones, tuve la suerte de ser invitado y ganar esa elección interna en el consejo como alcalde. No, luego también nos dedicamos. ¿Cómo usted accedió a ser ministro y de qué cartera? Sí, el ministerio lo aceptamos como ministro. Se crearon 3 ministerios. ¿Y en qué año más o menos? Eso fue en el gobierno del general Hugo Banzer Suárez. Ya. ¿No? Cuando... Su suegro. Sí, pero en esa época fuimos propuestos por una terna donde se crearon 3 ministerios y uno de ellos fue el ministerio de... ahora sí que estoy con la ¿De salud? memoria. No, era un ministerio preventivo para departamental además, para... No se preocupe. Cuénteme, ¿y qué le deparó todo esto? Porque tengo entendido de que usted estuvo detenido. ¿Por qué estuvo detenido? ¿Por qué llegó a ser juzgado y a ser encarcelado? Sí, bueno, por supuesto, quejas políticas, a mi parecer, totalmente infundadas, porque nunca se dijo por qué lo encarcelaron a Luis Alberto Valle. Sin embargo, se hizo una sanción, digamos, de tipo política, que no alcanzaba tampoco a lo que merecía una sanción por la cual me acusaban. La sanción por la cual me acusaban era para máximo 3 o 4 años estar detenido. Sin embargo, mi detención duró más de 6 años. ¿Pero por qué lo detuvieron? Ya, por cuestión política, nada más. No tenían una definición porque nunca dijeron Luis Alberto Valle hizo una mala gestión, nunca dijeron Luis Alberto Valle se robó o tuvo una determinación económica, digamos. Sin embargo, por política, el grupo de Tuto Quiroga, que supuestamente él suponía que su contrincante iba a ser Luis Alberto Valle para la candidatura a presidente. Entonces lo mejor fue Acción Democrática mismo anularme a mí políticamente sin un pretexto verdadero, sin un pretexto puntual, con lo cual le dejamos el camino libre a Tuto Quiroga, quien se quedó de candidato, pero él tampoco ganó las elecciones. Pero él fue el candidato por Acción Democrática Nacionalista. ¿Y eran del mismo partido? Del mismo partido. Ya, y una forma de anularlo usted fue a través de generar un embuste, algo no comprobable, o sea, simplemente descalificar al otro y sacarlo de la carrera. Exacto, entonces se valieron de 1.000.000 de artimañas, pero ninguna concreta, porque nunca dijeron Luis Alberto Valle ha robado tanto, es un ladrón o ha hecho tales cosas indebidamente, sino políticamente fue una descalificación. Y en la actualidad, ¿eso está vigente o ya usted se libró de toda culpabilidad y ya no tiene ningún problema y bueno, puede digamos, transitar libremente? Sí, sin embargo, lo que me hicieron a mí es una
como yo estoy en domicilio, me hicieron conservo todavía una especie de arresto domiciliario. Ya. Es decir, que estoy en domicilio, pero con la ventaja de poder desplazarme a los médicos, Pero a y los la verdad, hospitales. ¿y la verdad nunca salió a flote? Nunca, nunca se le flote. ¿Y usted nunca pudo defenderse o a pesar de presentar todas las pruebas, o sea, presentar las pruebas que lo exculpaban de cualquier cosa porque nunca existió nada, usted nunca pudo zafarse de este, digamos, persecución? No, pues lamentablemente con esta situación nosotros estamos hoy día bueno, desde que me liberaron de todos los cargos, entre comillas, cargos o situaciones políticas indebidas, me mantuvieron con arresto domiciliario, sin embargo, con la ventaja de poder desplazarme y actuar libremente en el territorio. ¿Y para su familia qué significó todo esto? No, pues algo muy cruel porque mi familia sabe que uno no ha cometido ningún delito, como que en lo que lo sancionan a Luis Alberto Valle no mencionan una cuestión concreta, real, ni real, ni de daño que uno haya cometido hacia el Estado, hacia el municipio o hacia el departamento. Sin embargo, como era una acción política, a Luis Alberto Valle le hacen sanción eminentemente política a consecuencia una de pregunta, actuar. y a pesar de todo lo que le ha ocurrido, usted, si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, ¿volvería a ser un político? ¿Y qué cambiaría? ¿Qué cosas haría distinto? Primero la pregunta, ¿volvería a ser político? Bueno, en realidad todo ser humano es un político permanente, todo ser humano. Sin embargo, unos que actúan y otros que no actúan. Yo creo que hoy día estamos muy tranquilos porque yo soy jubilado de la medicina, entonces uno tiene tiempo de actuar, aunque sea pasivamente, en lo político. Hoy día yo no estoy actuando políticamente porque no se me ha ocurrido, ni mucho menos he pensado en ello, porque yo creo que ya estoy en un descanso. Yo acabo de cumplir 80 años y yo creo que hay que dar campo a la gente joven para que hagan lo mejor que puedan ¿Por qué quiso ser político? Yo quise ser político con el gran motivo de ayudar y colaborar a la población y al departamento. El Departamento de La Paz, al ser un departamento capital, aunque la capital franca era Sucre, Chuquisaca, sin embargo, yo vi muchas deficiencias políticas en nuestro departamento. Prueba de ello es que nosotros teníamos un solo candidato, prueba de ello es que nosotros no teníamos mayor presencia ni política, ni partidaria, ni a través de los diputados y senadores. La presencia paceña siempre ha sido muy deficiente y yo creo que si yo me dediqué a aquello era por querer ayudar al departamento y a la población en todo lo que era posible políticamente hablando. ¿Y sus pares en Chile tuvo amigos, conoció gente, pares en medicina y en la política en Chile? Sí, tuvimos la suerte de estar en la zona esta del tripartito, ¿no? Donde tuvimos amigos de Chile, de Perú y Bolivia. También tuvimos la suerte de estar con gente de La Serena, que tuvimos mucha oportunidad. Fui invitado para hacer unos cursos de especialización en Chile, no pude asistir, desafortunadamente hablando. Sin embargo, mantuve relaciones a través de otros cursos internacionales en Colombia, en México, en Estados Unidos y Canadá, que me dieron la oportunidad de conocer mucha gente chilena, por supuesto peruana y de otros países sudamericanos, con los cuales hicimos lo posible por levantar el tema de salud pública y el tema pues
de político de los departamentos. Y a la edad que tiene, y a la experiencia que tiene, ¿qué es lo que le gustaría que se proyectara en lo político respecto de su país y respecto de la política misma, después de haber sufrido lo que usted ha sufrido, digamos, producto de la política? ¿Me entiende la pregunta? Sí, yo en realidad apuntaría a desarrollar profundamente los temas de salud pública, por un lado, porque es el ramo que mejor conozco, y por supuesto los temas educativos, que son, a mi parecer, los dos grandes temas de mayores deficiencias en el país. Doctor don Luis Alberto Valle, ha sido muy grato entrevistarlo y ha sido un honor para mí poder hacerlo. Guardaré muy dentro de mis cosas importantes esta entrevista y la volveré a repetir y a saber y a enterarme más de usted, y me voy a permitir colocarla en mi canal YouTube para que conozcan al doctor Luis Alberto Valle, una gran persona. Gracias, con mucho gusto. Muchas gracias. Un gran placer, y para lo que guste me tiene a la orden, para cuando guste y lo que guste. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la entrevista.